de la disertación en este momento la podemos encontrar. El título es ¿cómo puedo saber si estoy trastornando en Dios o trastornando y alborotando? Son cosas que humanamente pueden ser similares, pero son diferentes. Trastornar, alborotar. Y vamos a Hechos capítulo 17, del versículo 1 al 9. Encontramos uno de los pasajes en la cual nos aclara y nos da luces sobre lo que es trastornar. Y permítame leer para usted, porque la iglesia tiene el deber de trastornar en Dios. Nos dice Hechos capítulo 17 del versículo 1 hasta el 9. Y no en este caso, de trastornar de manera en la cual vamos a encontrar que también se puede trastornar sin Dios, que puede ser similar a alborotar. Y permítame leer, dice, el alboroto ¿en dónde? Tesalónica. Hechos capítulo 17, y dice así la palabra de Dios: pasando por Antípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como que acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, amén, algunos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos que, ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Qué hicieron? Alborotaron. Imagínense que alboroten acusa, porque Dios le está usando a usted para que reconozcan que Jesús es el Salvador de sus vidas. Y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jackson y de los demás. ¿Qué pasó? Los soltaron. ¿Cómo puedo saber si estoy trastornando en Dios o trastornando y alborotando? ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Y alborotando, ahora permítame, siguiendo a Satanás. El uno es trastornando en Dios, el otro es trastornando y alborotando siguiendo al diablo. Y aquí nos encontramos esas dos verdades. Desde Génesis capítulo 1
y del capítulo 1 al capítulo 3, y si entramos, ¿no?, capítulo 4 hasta nuestros días, evidenciamos dos agendas. La agenda de Dios, que Dios todo lo hace bueno en gran manera. ¿Sí? Bueno en gran manera. Dice Génesis capítulo 1, luego habla de Génesis capítulo 2, que creó todo y creó a la humanidad. Pero luego vemos la agenda del diablo, de Satanás, y luego la agenda de Satanás y la de los que le siguen. Génesis capítulo 3, que es engañar, mentir, matar. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el engañador vino para matar, hurtar y destruir. Sea que ahí haga referencia a Satanás, es la manera como él actúa. Y dice en el capítulo 8 de Juan que él no ha permanecido en la verdad, que él es mentiroso desde el principio y homicida. Y encontramos, mis amados hermanos, que la iglesia está llamada a trastornar, mas no alborotar. Trastornar. Ahora, ¿qué es trastornar? Desde el punto de vista clínico hay una definición, pero más que algo clínico, algo físico, es algo espiritual, el cual encontramos aquí en la palabra de Dios. Y en el caso de lo que Dios nos habla de trastornar, en este hecho ocurrido, en la cual Dios utiliza al apóstol Pablo y a toda la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, y a usted y a mí, para trastornar. ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué usted es uno de los trastornados por el poder de Dios? ¿Por qué usted es una persona que no solamente fue trastornada, sino que tiene el deseo que otros experimenten lo que usted está viviendo? Trastornar es invertir el orden regular de algo. El orden. Y desde Génesis capítulo 3, el hombre lleva una vida que según él está bien, pero está en pecado, destruyéndose y autodestruyendo y destruyendo a las personas que él dice que ama, destruyéndose de una manera en la cual evidencia esa condición en la cual él dice: no, yo estoy bien. Pero también trastornar es alterar la normalidad del funcionamiento de algo, pero también el funcionamiento de la actividad de alguien. Y usted y yo y toda la humanidad, para nosotros era normal la vida que llevábamos, ya sea destruyéndonos a través del alcohol, a través del desorden sexual, a través de la mentira, del engaño, en fin. Y era algo normal. Tan normal es que usted lo puede ver en sus vecinos y ve usted en los vecinos que se ve eso, el adulterio, se ve la fornicación, se ve las desviaciones sexuales, y eso es normal. E incluso, si usted llega a hablar de que eso es pecado y eso ofende a Dios, le dicen: no, ese es libre desarrollo de la personalidad. Que un niño, una niña de 5 en adelante quiera ser, siendo niña, quiera ser niño. Eso es normal, pero la Biblia dice que estamos llamados a trastornar el curso de lo que la sociedad quiere imponer o quiere enseñar como normal. Normal. La iglesia tiene el deber de trastornar. Tiene la obligación de trastornar. Trastornar. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay
motivos. Si no hubiera sido así, usted y yo no estuviéramos acá. Porque alguien Dios utilizó, sea una mujer, sea un hombre, sea una abuela, en fin, un predicador, y hizo que usted escuchara ese mensaje de salvación y el Señor le abrió los oídos para escucharlo. Y usted iba en esta dirección y el Espíritu Santo le convenció de pecado, de justicia y de juicio y lo hizo ver cómo usted se ve delante de Dios, no delante de los hombres, que los hombres te dicen, sigue así. No, delante de Dios al cual usted y yo vamos a dar cuenta. Y sentimos ese dolor hacia nuestro Creador, que ahora ya no es nuestro Creador, sino es nuestro Salvador y Padre. Y Padre. Y se dio lo que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es que si usted iba en esta dirección, ahora cambia. Y Dios trastornó su vida, que iba en dirección a la perdición, excluido de la presencia de Dios, camino de muerte, al lago de fuego, para siempre. Y ahora nos dirigimos a esa gloria en la cual el Señor tiene preparado para los que hemos creído. Amén. Amén. Y encontramos otra respuesta. ¿Por qué? Bueno, Satanás también trastorna. Sí. Lo hizo en Génesis capítulo 3. Lo hizo él. 3. Dios no creó al hombre para que estuviera enemistado. Dice en el capítulo 1 que Dios creó todo y creó al hombre bueno, y luego nos dice en el capítulo 2 que el hombre, Dios estaba ahí con el hombre y el hombre no se avergonzaba, estaba desnudo, no tenía vergüenza. Y luego nos dice que el Señor, de una manera que habla de comunión, se paseaba en el huerto y el hombre no se escondía ni tenía miedo, no se escondía. Y mis amados, nos dice, regresemos al capítulo 13 de Hechos. Vamos a estar ahí en Hechos. ¿Por qué trastornar y por qué debemos trastornar? Hechos capítulo 13. Dice, si usted lee en su casa, desde el versículo 4 del capítulo 13, Dios aparta a Pablo y a Bernabé. Pero permítame leer para no descontextualizar. Desde el versículo 4 hasta el 10 dice así: los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban ¿qué? La palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, deseaba oír ¿qué? Oír la palabra de Dios. Y usted va a encontrar personas, vecinos, familiares que quieren oír la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre? Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar ¿de qué? De la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo ¿qué? Engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de qué? Trastornar los caminos rectos del Señor. El diablo también trastorna. Por eso las personas que usted invita no vinieron. Y hay que seguir invitando y seguir clamando por ellos. Sí, y cuando usted los llama, porque uno piensa que uno los va a regañar o los va, ¿por qué no vino? Con calma, no es usted. Usted no cambia, usted no trastorna,
¿sí? No trastorna, es Dios en usted guiándole a hablar a sus vidas. Y cuando usted, esa persona, usted lo llama, usted no le toca a él, porque usted no vino, mire que usted habla como normal. Estuvimos orando por tu petición. Y ellos ahí adentro, no me preguntará. Y Dios te va a encargar, como lo hizo con usted y conmigo, de traerlo. Usted mantenga ahí, si es de una sola persona, la caña y el anzuelo. Tarde o temprano, en la voluntad de Dios. Claro. Y encontramos que este procónsul quería oír, y que hacía le distraía, que quería cambiar el curso de que este hombre creyera, se convirtiera. Y estamos llamados nosotros a cambiar el curso. Si ellos van destruyéndose con el pecado, hay un Cristo que te restaura, te perdona y restablece nuevamente la relación con tu Dios. Amén. Con el Creador. Amén. Amén. Encontramos, mis amados, esa razón, porque el Señor lo hizo contigo, pero también lo quiere hacer con otros, de cambiar ese curso en el cual usted y yo estábamos perdidos, enemistados con Dios. Entonces usted y yo estamos llamados, obligados a ser instrumentos en las manos de Dios para trastornar este mundo. Amén. Amén. Bueno, lo dice el versículo 6. Nuevamente vamos al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 6 de Hechos. Dice el versículo 6: pero no hallándolos, trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Cómo llegaron? Gritando. Tremendo, gritando. Y eso es lo que los vecinos deben terminar, y nuestros familiares inconversos, que lleguen a gritar, gritando. ¿Qué estaban gritando? Dice: estos, mi papá, mi mamá, mi vecino, es uno que trastorna el mundo entero. Este vecino vino aquí para trastornar, porque esto era un barrio en el cual esto era el Culebrero. El Culebrero es la primera, ahí donde nosotros llegamos acá a Fusa, le llaman así. Y la compañera de Roberto, los Peñaranda, los pastores, aquí estamos. ¿En qué lado Dios te ha puesto para trastornar? ¿En tu trabajo, en tu colegio, en dónde? El Señor nos puso acá en Fusa, en ese hogar, para que ellos sientan que hay una mujer, un hombre de Dios, que Dios lo compromete a trastornar, a cambiar el curso. Amén. ¿O cuál es el curso